La entrevista a la carta. Está con nosotros Raúl Andrade, él es analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha? Raúl, ¿nos escucha? Raúl, le podemos decir por interno, por favor, si nos puede ayudar. Mientras tanto, voy comentando sobre el tema que vamos a tratar con Raúl. Para estas elecciones anticipadas en Ecuador, los 7 candidatos y una candidata a la presidencia de la República han direccionado su discurso principalmente al tema de la seguridad. De hecho, en este periodo, la tasa de muertes pasó aproximadamente de 6 a 25 por cada 100.000 habitantes. Se disparó la tasa de muertes violentas. Obviamente ese es un tema que preocupa a la ciudadanía. Ya está con nosotros Raúl Andrade, analista político. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes, muy gentiles por la invitación, pues aquí estamos. Comentemos un poco acerca de cuáles son los enfoques de seguridad de los diferentes candidatos. ¿Son enfoques reales que se pueden aplicar a la realidad que hoy vivimos los ecuatorianos? Mire, habría que hacer un análisis muy en detalle de los enfoques y de compaginarlos con la realidad, porque lamentablemente cuando uno suelta planteamientos en el aire sin respaldarlos de un conocimiento pleno de qué es lo que nos ha llevado a esta circunstancia, pues se puede caer en el error o se puede caer en la superficialidad o se puede caer en un análisis incompleto de los motivos por los cuales el país está viviendo esta crisis. Para empezar, tenemos que entender que este tipo de brotes de violencia no son patrimonio exclusivo del Ecuador, son temas que se están repitiendo en forma recurrente en varios países del mundo. Entonces hay que encontrar una explicación, una razón y un poco enfocarse primero en los motivos y luego entrar a los procesos de solución, ¿no? Pero entonces ¿no existiría una visión integral del tema de seguridad por parte de los candidatos? Es decir, ¿cómo se está manejando el discurso? Un poco vemos que tal vez aparece ser muy pasional y alimentando justamente ese pánico ciudadano que tenemos por lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, la realidad es que la votación ciudadana tiende a ser muy emotiva, muy emocional, y por lo tanto los candidatos recurren a ese factor emocional para lograr votos para su propuesta o su planteamiento. Pero como le dije, el tema es mucho más profundo que lo pasional. El tema es entender por qué se ha creado esta espiral de violencia, cuáles son los motivos que le están atizando y cuáles son las fórmulas más adecuadas para generar tranquilidad y paz en la ciudadanía. Y ese no es un problema que se resuelve con la varita mágica o con un candidato que va a salir vestido de punto en blanco o de superhéroe para apagar los incendios. No funciona así. Ese es un tema que requiere una ponderación, un análisis y sobre todo saber con qué recursos cuenta el Estado para poder enfrentar todo este proceso de delincuencia organizada y de narcotráfico que se ha ido gestando durante los últimos 14 años, ¿no? Sí, justamente un poco cada uno de estos candidatos se está enfocando como que en una visión muy simplista, ¿no? Para atender todos los problemas que tiene el país, porque no es uno solo, no es la seguridad. Vamos analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, Villavicencio, él asegura que las mafias políticas son el principal problema de la ciudadanía. Topic cree que luchar contra el narcotráfico va a destrabar todos los demás sectores. Y para González, pues recuperar la patria, o en otra forma de decirlo, el regreso, el correísmo al poder es lo esencial para poder solucionar el tema de la seguridad. Se está configurando entonces una campaña con intereses un poco más personales o partidistas y no centrados en las verdaderas necesidades de los ecuatorianos. Estoy completamente de acuerdo con usted, es decir, cada cual está enfocando el Ecuador que quiere ver. El Ecuador en el cual se siente, entre comillas, más a gusto y está planteando su solución para ese Ecuador que él ve, sin tomar en cuenta que pues hay otros Ecuadores que tienen otras inquietudes, otras preocupaciones, otros planteamientos y a los que básicamente no se les está tomando en cuenta porque no se está analizando los porqués de cada
grupo humano. Para ponerle un ejemplo, usted no me ha mencionado a 3 candidatos, no ha mencionado a un cuarto, que es el señor Yacu Pérez. Ya iba por ahí. Para el que el tema es básicamente no hacer nada, meter la cabeza bajo la tierra y vivir del agua. Es decir, todos estos planteamientos son absolutamente simplistas y absolutamente en el aire, son los que están generando, en primer lugar, un gran interrogante de la ciudadanía, porque lo único que reflejan es la impreparación de los candidatos y la falta de conocimiento de los verdaderos problemas y del génesis de los problemas que existen. Así es que, como digo, ahora, más que nunca, es necesario hacer un análisis muy profundo, muy frío, muy con la cabeza y no con el corazón ni con la emoción de qué es lo que nosotros queremos en esta elección anticipada que nos ha tocado vivir, ¿no? Exacto, es como que están trabajando para su visión del país, como dice usted, ¿no? Pero usted mencionó el tema de Yacu Pérez y Nori Pineda, ¿no? De Claro que se puede, es el movimiento. Ellos plantean limitar el extractivismo, ¿no? Otros candidatos como Otto Sonnenholzner quieren alianzas público-privadas y pues el correísmo habla también de sancionar conductas anticompetitivas. Hay algunos temas puntuales, pero ¿existen realmente propuestas que puedan generar más plazas de empleo, que es otro tema fundamental para salir adelante en el país y que creo que la mayoría de los ciudadanos les preocupa? En un año y medio de gestión, ¿se están planteando realmente propuestas que puedan generar empleos en ese corto periodo que van a gobernar? El tema es lamentablemente demasiado sencillo. Mientras exista una ley laboral que es tremendamente gravosa e impositiva y que le llena de responsabilidades al empleador, va a ser muy difícil ampliar el mercado laboral. La otra solución, que es la que empezó a esbozar Lasso, que es básicamente hacer más grande el pastel, es decir, generar una inversión mayor en el Ecuador a través de ingreso de capitales y a través de apertura de nuevos negocios, es un proyecto que quedó trunco con su salida, porque como lamentablemente cada uno de los presidentes quiere reinventar el país a su manera, no tenemos metas ni de mediano ni de largo plazo y nos quedamos siempre en el enunciado. No hay continuidad nunca en los proyectos, ¿no? Y eso pasa en gobiernos pequeños, como las alcaldías, como en gobiernos centrales, ¿no? Exactamente, porque lamentablemente lo que tiene que entender el ecuatoriano común es que una cosa es el desarrollo económico y otra cosa es el periodo político. Usted, para tener resultados en un desarrollo económico, piénselo usted en una empresa nada más. De pronto la proyección no puede estar limitada al tiempo que dura el nombramiento del gerente. Se requiere probablemente una reelección del gerente durante otros 4 años para que la empresa empiece a producir, a generar rentabilidad, etcétera. Nosotros en el Ecuador pensamos que con el cambio de gerente se resuelve el problema y el que se fue tiene que quedarse callado y escuchar las ideas que tiene el nuevo, aunque eso signifique destruir la empresa. Entonces, cuando usted me habla, por ejemplo, de Yacu Pérez y dice, paremos el extractivismo, lo único que no está tomando el cuento el señor es que a él le va a tocar manejar la merma de recursos que le va a significar el parar el extractivismo, porque resulta que el Estado se nutre de la explotación petrolera, que es posiblemente su mayor ingreso, y en el momento que esto se detenga, ¿de qué va a vivir el Estado? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a generar es exactamente lo contrario de lo que usted está planteando, es decir, un desempleo masivo, porque no va a tener con qué pagarle los sueldos si es que el gobierno no tiene ingresos. Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas no únicamente desde la óptica del romanticismo, sino también desde la óptica de la economía. Y hay que empezar a hacer las sumas y las restas. Y también me parece un poco que las campañas se están realizando como si el presidente se ocupara únicamente de una sola cartera de Estado, la que se enfoca en la seguridad y no todo el aparataje que implica el Ejecutivo, que es educación, que es cultura, que es deporte, que es una amplitud muy grande, ¿no? Y hoy nos enfocamos simplemente en el tema de seguridad. Y creo también, o no sé si me equivoco, usted es el experto, que la ciudadanía se da cuenta de ello. Bueno, espero que así sea, porque la verdad es que el apostar a la seguridad es más o menos como comprar un boleto de la lotería, ¿no?
y creer que nos vamos a sacar el premiado con X o Y número y resulta que se va a resolver estos problemas. Y efectivamente la dinámica estatal, más aún un estado tan grande como el nuestro que interviene en tantas actividades al mismo tiempo, no puede centrar su esfuerzo únicamente en una faceta. Es decir, en la falta de educación, en la falta de preparación, también hay violencia. Eso genera violencia. Entonces, cuando usted empieza a analizar, como le decía, todos los factores que llevan al país a la situación en que estamos, pues hay una serie de ministerios y hay una serie de circunstancias que intervienen para lograr esa pacificación. Y lamentablemente el pensar que alguien en un año y medio va a poder resolver un problema que lleva ya más de 14 años sobre el tapete y que simplemente ha eclosionado en los últimos 2 por las razones que son de dominio público. Entonces, realmente el pensar que eso se va a solucionar por obra y gracia de la presentación de otra persona o por una declama lírica, como decir, vamos a recuperar la patria, como que la patria se hubiera perdido. La perdieron ellos, pero la patria sigue siendo nuestra, ¿no? Hay una gran diferencia. Sí, el tema de apertura de oportunidades para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Para esos barrios olvidados en donde a veces parecería que la única alternativa es unirse a las mafias o al narcotráfico. Cuando se les da oportunidades, esos chicos optan por otra cosa, ¿no? Pero cuando no existen es cuando tenemos ese problema. Llega el narcotráfico y se adueña del barrio porque él es el que da empleo, el que da trabajo, el que da seguridad en el barrio. Entonces ocupa el papel del Estado, ¿no? ¿Quién ha ofrecido cambiar esa historia? Mire, lo que usted me dice me hace acuerdo al fenómeno que está dándose en este momento en Francia. Estaba leyendo en un periódico que en este momento los muchachos que han generado la mayor cantidad de revuelta y problema en Francia son muchachos menores de 16 años. Estamos hablando de menores de edad. Entonces, estos menores de edad son exactamente las personas a las que usted hace referencia y que son los que están creando problemas en el evento mundial, porque resulta que ellos tienen esta desesperación de sentir que no se les abren absolutamente senderos de vida, que algunos tienen que emigrar, como es el caso de nuestros migrantes que van a otros países a buscar trabajo, porque resulta que en su país no se les dan oportunidades. ¿Por qué? Porque resulta que en un país que me están amenazando, por ejemplo, de quitarme mi tierra para dárselo a comuneros, entonces yo no voy a contratar peones para una inversión agrícola. Entonces, como no hay trabajo, la persona que trabaja en el campo tiene que buscar a dónde ir si tiene que emigrar, sea a la ciudad, sea fuera del país. Entonces, el no entender la dinámica de nuestro país, que es un país agrícola, y el cerrarle las puertas a la persona que quiere trabajar sin tener otro camino, ni la preparación suficiente como para hacer algo más que no sea la agricultura, pues lo que estamos es dañándonos nosotros mismos. Y ese es un problema que tenemos realmente que hablarlo y que enfocarlo con toda seriedad. Mucho he escuchado también, Raúl, que hay personas, incluso en el análisis de esta situación, que plantean, por ejemplo, que estos jóvenes eligen ese camino negativo, ¿no? Yo creo que uno elige cuando hay opciones. Digo, por esta no me voy y por esta sí. Cuando no tienes opciones, eso no se llama elección. Eso se llama simplemente no me queda otra. Bueno, eso depende exactamente del cristal con que se mire. Si es que usted lamentablemente no fue educado, si es que usted es producto de un hogar desarraigado o en el que falta uno de los padres, si su hermano es un delincuente, si usted no tiene absolutamente ningún servicio ni ninguna atención por parte del Estado, probablemente ese es el camino a seguir. Uh-huh. Pero la obra del dirigente, la obra del planificador, es preocuparse de esos barrios antes que hacer puentes o pasos a desnivel o obras de relumbrón. Uh-huh. Hay que dotar de servicios básicos a esas zonas que están absolutamente olvidadas. Hay que trabajar en encontrarle fórmulas para que estas personas puedan acceder a la educación. Uh-huh. Y hay muchísimas maneras. Es decir, hay que hacer un trabajo de verdad, ¿no? Un trabajo de Boy Scout, si cabe el término, en el sentido de ir a buscar el problema y trabajar para resolverlo. Y volviendo a las campañas que ofrecen estos temas que no son tan de fondo, que no están tratando de buscar soluciones reales a lo que hoy necesitamos los ecuatorianos para cambiar esta situación, ¿cómo podemos manejar
o un rango de cumplimiento? ¿Cómo podemos analizar si esas ofertas que nos dicen los candidatos tienen un rango de cumplimiento para sus propuestas en una gestión que es tan corta? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo decimos, bueno, esto sí es posible? Mire, en términos de historia republicana, tenemos que reconocer que la gran mayoría de ofertas electorales no se cumple. Por eso se habla de las famosas ofertas de campaña, que finalmente se cumplen tarde, mal y nunca, o se cumplen dentro de la realidad que implica la economía del Estado en el momento que la persona que hizo los ofrecimientos llega al poder. De tal manera que en lo que hay que pensar es que muchas de las ofertas que se están planteando son ofertas que están en el aire porque resulta que nadie dice cómo las va a realizar. Si yo digo que voy a aumentar los salarios, tengo que saber cuál es el financiamiento que tengo que tener para que esos salarios aumenten. De lo contrario, no puedo aumentarlos o tengo que diferirlos. Si es que yo digo que voy a parar la delincuencia, tengo que saber con qué efectivos cuento en la fuerza policial, con qué tipo de armamento, con qué capacitados están. ¿Perdón? ¿Y qué tan capacitados están para enfrentar al narcotráfico? El proceso de la capacitación no es un proceso inmediato. Pues. Si se contratan 50,000 policías, pues primero hay que educarles, eso toma 1 año, 2 años, después tienen que soltarles a las calles, después ellos también tienen que aprender. Es un proceso muy complejo que nosotros pretendemos resumirlo en un eslogan de campaña, y entonces lo más probable es que ese eslogan no responda a la realidad en el momento que seamos presidentes. Pero claro, ya hemos llegado, ¿no es cierto? Ya estamos ahí y entonces el resto que espere. Y esa ha sido la dinámica tristemente comprobada de los presidentes de los últimos 40 años. Y en cuanto a la ciudadanía, ¿qué límites debería tomar en cuenta la ciudadanía sobre los alcances que va a tener esta gestión del siguiente Ejecutivo? Bueno, lo que tiene que comprender la ciudadanía es que en 1 año y medio muy poco se puede hacer. Que en 1 año y medio, si es que es un presidente que ama al Ecuador, lo que puede es dejar puestos los cimientos para una proyección futura X o Y. Y también hay que entender que ese presidente, si es que logra llegar pero sin un apoyo en la asamblea importante o definitivo, lo cual es una de las tragedias de nuestra Constitución, el que se elija la asamblea en la primera vuelta, lo que va a suceder es que vamos a tener una asamblea obstruccionista, dividida y compleja, probablemente más dividida que la anterior y seguramente más compleja. Entonces, el trabajo que va a tener el Ejecutivo para poder pasar las leyes que son indispensables para lograr las ofertas que está dando, va a ser un trabajo ímprobo, difícil y quizá imposible. Con eso me quedo, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día. Una buena tarde. Agradecemos a Raúl Andrade, analista político.